padrinos, los familiares, para que puedan pasar. Ahí está, los que van encabezando este bonito cumplimiento. A ver, por favor, nos apegamos un poco más, familiares. Avanzamos, avanzamos, para que puedan pasar los que encabezan a ese bonito cumplimiento. Nos apegamos, familia. Avanzamos, avanzamos ahí, por favor. Es el cariño, pues, de toda la familia, de parte del novio que el día de hoy se encuentra con ese aprecio y cariño muy especial hacia los padrinos. Y el aprecio que el día de hoy se puede demostrar con todo ese cariño en la familia, tanto el novio como también de la novia, ¿verdad? En estos momentos están pasando los familiares del novio con ese aprecio muy especial. Tradicional, cumplimiento.
ustedes. Claro que sí, Raulito, Quispe, feliz y contento también de compartir el escenario contigo, también con una gran persona. ¿Qué tal la vida de cumplimiento para los señores padrinos? Continuamos. Las carnes para que puedan degustar los flamantes padrinos.
hermoso día, en este hermoso atardecer de hoy, 12 de octubre del 2024.
tremendamente felices años compartiendo este hermoso matrimonio de Héctor y Luz. Sí. Y de esta manera pues estamos cumpliendo con entrega de regalos de parte de los señores padrinos, familiares y amistades. Todo dirigido a los recién casaditos, a los flamantes esposos. Claro que sí, siguen recepcionando todo el cariño de parte de toda la familia de los señores padrinos Héctor y Luz, allí en la mesa central. Y siguen llegando también más familiares y más invitados. Bienvenidos y bienvenidos. Estamos cumpliendo con toda la familia de Héctor y Luz. Este hermoso día. ¿Cuánto habrán esperado que llegue este día? Sobre todo el novio, pues, cuando uno está enamorado dice, no, ya quiero casarme, ya no puedo más. ¿Sí o no? Ahora sí. Sí. Encabezando pues esta palma, don Héctor Julio Guanay Santos y esposa, señora Flor Margarita de Córdoba Hurtado.
especial, familia Esponja. Aquí en este día de hoy estamos compartiendo momentos inolvidables, familia. Claro que sí, mi bueno Ramiro Quispe. Si supieras, por aquí estamos anonadados con tantos regalos maravillosos para los recién casados, de parte de toda la familia del novio. Familiares y grandes amistades que se hacen presentes el día de hoy con todo el cariño, a través de los sobres cerrados, a través de los maravillosos obsequios, regalos. Claro que sí. Estamos muy contentos de poder disfrutar de esta bonita tarde. Felicidades, felicidades, Luz. Qué lindo es casarse, de verdad. Qué lindo es el matrimonio, por Dios. Lingotes de oro también llegan marinos. Más el abrazo de la belleza, Dios santo. ¿Cómo está, señora preciosa? Bellísima perla. Y además sobres cerrados. Por aquí la belleza de 4 señoritas quinceañeras. Mira y suspira. Ahí están entregando pues a los recién casados.
a seguir recepcionando ese cariño muy especial de parte de toda la familia que hoy nos acompaña pues en esta bonita ocasión con el motivo de su matrimonio. Felicidades, muchos éxitos en esta bonita tarde. Qué regalo tan espectacular, mi estimado Raulito Quispe. Tanto cariño, tanto aprecio para los recién casados de parte de toda su maravillosa familia, de parte de sus grandes amistades. Ahora sí, yo también ya me quiero casar al ver tanto sobre cerrado, terreno, llave, cheque, todo increíble en los regalos. Me animo a casarme. Hay de todo, hay que tener paciencia nomás para poder contabilizar todo el contenido del sobrecerrado, ¿no? La señora nos desanimó en primera. Señora, no seas así, por favor. No me des malas vibras, por favor. Yo que estaba animado a casarme. Eso, bailando, familia, bailando. Bailando y gozando, por favor. Hermosas damas. Felices y contentas las mujeres independientes, las mujeres empoderadas. Como el regalo sobre las manitos. Con toda la alegría del mundo, pues apersonándose a los recién casados. ¡Sí! Y continuamos con esa alegría, familia. Vamos. Faltan todavía por ahí, Pase. Vamos a disfrutar con ustedes ese cariño muy especial. ¡Felicidades, Héctor y Luz! Sí, sigue llegando los hombres cerrados, Raulito. Dios santo, el día de hoy. Sobre todo los hombres cerrados no voy a encontrar billete de 10 soles, 100 soles, no. En sobre cerrado siempre hay dólares, los verdes como se dice. O en todo caso los euros, ¿verdad? Ahí está. Si no es dólar, es euro. Estamos seguros de eso. Así es. Si no es euro o dólar, son santas rositas. Lógicamente. Entonces, contabilizando nada más de aquí. Pero la señora yo me desanimó ya. Me dijo, si quieres así estos regalos, tienes que ir a Huancavelica y encontrar el amor de vida en Huancavelica. Sí, pues sí. Muy bien. Y ya vamos llegando a la parte final de los regalos de la familia de Padre Novio. Muy contentos y felices de poder ser partícipes de esta bonita celebración. Y eso no es todo, después de los regalos viene la silenciada. Imagínate. ¡Claro que sí! ¡Raulito Quispe! ¡Feliz y contento! ¡Feliz y contento en este estado de ser inocente cuando está en el bancario! ¡Qué lindo matrimonio! ¡Espectacular! ¡Impresionante! Eso, qué bonito, familia, y todos bailando, felices y contentos, familia. Qué bonito el día de hoy, el compartir esta bonita celebración, gracias a los familiares de parte del novio. Quedamos muy agradecidos a nombre de los recién casados por ese cariño muy especial y ese aprecio en esta bonita tarde. Ahora se van preparando familiares de la novia para poder ingresar de igual modo con sus regalitos, con sus sobres cerrados, su sorpresa que han traído para esta bonita ocasión. Nos preparamos entonces los familiares de la novia
Y también seguimos con ese cariño. Felicidades una vez más, Héctor y Luz, en esta bonita celebración tan especial para sus señores padrinos. ¿Dónde están los padrinos? A ver, ¿están tomando la cervecita por ahí ya? Ok, salud, salud. Claro que sí. Están ahí felices y contentos, pues compartiendo este momento inolvidable. Los señores padrinos, el señor Juan Ramos Pinca, bien acompañadito de toda su maravillosa familia, su hermosa esposa, señora Florinda Guamán Póncar, y todas sus amistades. Tradicional Palpa, Palpa, señores. Llega la palma, llega la palma, llega la palma. Y ya está por ahí el señor Raúl Bicentenario. Y esposa, señora Aide, Valencia Contori. Ahí está. Esas mantas forradas de billetes. Qué cariño el día de hoy que muestra toda la familia para los recién casados. Eso es pues el cariño de la familia, el aprecio de la gente de Huancavelica, la gente de Huancayo y nuestros amigos que vienen de distintos puntos del país para acompañarnos en esta bonita celebración. Pase, pase, pase. Uy, uy, uy. Uno ve a los azulcitos ahí se estiramos. Ay, ay, ay. Por aquí puro Santa Rosita. Uy, uy, uy. No puede ser. Y eso no es todo, contabilizando con los ojos cerrados que se acercan más atrás, ¿eh? Muy bien, familia. Agradecer a todos ustedes por su cariño y su tiempo correspondiendo plasmado en este bonito matrimonio. Son los rosaditos, Rolito, los rosaditos. Uy, uy, uy. Chanchito que te vas. Chanchito que te vas. Un sombrerito lleno de... Qué maravilla el sombrero, de verdad. Qué maravilla el sombrero. Que lo puedo guardar bien guardadito. Sí, señorita, sí, sí, sí. Dale mi nombre, dale mi nombre. ¡Otro chanchito! ¡Ay, Dios mío! Mira, gracias, padrino, con tantos chanchitos. Un chanchito, poderoras, poderones. El muy mágico. Avancemos, familia, avancemos. Secretaria, apúrate, secretaria. Eso, vamos bailando. Familia hermosa, vamos a seguir disfrutando el día de hoy. Ya llega, ya llega, ya llega. La palma de parte de la familia de la novia. Sí, 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 está
orgullosamente de Huancavelica. Que levante la mano la gente orgullosamente de Huancavelica. La gente maravillosa, gente trabajadora. ¿De qué parte de Huancavelica, caballero? A la gente Wando, me dice por ahí, la gente Wando. No estamos tan lejos, ¿ah? Wando. ¿Wando? ¿Pero Wando de Huancavelica o Wando de Ayacucho? Wando de Ayacucho, mi María. No, Wando de Huancavelica. ¿Wando de dónde soy yo? Ay, Dios mío, esta señora se pasó la señora, Dios mío. Ella es una previa antes de venir al matrimonio, pues. Su champancito. ¿Cómo se llama la otra bebida? Santa Quichachi, algo por ahí, terrorito. El famoso Chancaquichachi. Chancaquichachi se llama. Ahí está el día de hoy. Algunos han llegado con su león. ¡Eso, qué bonito! Nos apegamos un poco más a él. Para que puedan pasar a ver la familia. ¡Qué bonito! Señorita, por aquí estamos con la familia López. Familia de la novia, qué bonito. Por acá, señorita, familia. ¡Ay, qué bonito! Señora linda, déjame la mano, ¡oh, qué bonito! Señora linda, señora preciosa. Familia Valencia. ¿Dónde está la familia Valencia? Con la mano arriba, la familia Valencia. ¡Wow! Ahí está la gente linda, la familia Valencia. Es un día muy especial el día de hoy. La gente Wando, Huancavelica, un día muy especial. Sigue llegando la palma, Raulito, sigue llegando la palma. Sigue llegando impresionante el día de hoy, cariño de toda la familia hacia los recién casados. Héctor y Luz, vaya, lo que ponía muy especial en esta bonita tarde. Oiga, la gente cobriza. Ahí está la gente cobriza. Familia Orihuela. Familia Orihuela. A ver, levante la mano los que son de Cobriza. Queremos saludar a los que no son de Cobriza. Los que tienen su mina por allá. Qué lindo, qué lindo. Gracias por estar aquí en este día maravilloso para Héctor y para Luis Cobriza. ¿Fuiste para allá, para Cobriza, mi estimado Rolito? Pues claro, Andresino, tierra maravillosa, bonitas costumbres y sobre todo, pues, tienes que ir bien abrigado, por supuesto. Hay frío por allá. Pero con tu dinero se soporta todo, Raulito. Así es, así es. Muy bien, ahí está. Cualquier cantidad de billetes el día de hoy. Por acá, caballero, ¿de qué lugar del Perú? Huancavelica. Ahí está, la gente de Huancavelica, gente progresista, claro. Por acá, caballero, ¿de qué lugar? Wando. Ahí está. Es un pueblito pero maravilloso, espectacular, ¿eh? Visiten Wando, visiten Huancavelica. Como dicen por ahí, primero lo nuestro, después ya puedes ir a Estados Unidos, a Italia, a Marte, a Júpiter, lo que sea. Claro. Eso, muy bien. La gente cobriza también, familia Orihuela. Pero la gente Wando.
Ushuaia está cerca de Buki, bueno, ahorita, yo fui por allá. Muy bien. Yo pensaba que la señora me estaba floreando por ahí. Muy bien. Oye, seguimos pasando con toda la familia hermosa. Hay una sorpresa, mi estimado Raulito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será por ahí? ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Con ganas, con ganas, eso. Hay que disfrutar de la vida sí se puede disfrutar y para gozarla. ¡Qué bonito! Esa es la manera de tener el regalo así alegre, feliz, contento, ¿sí o no, señora preciosa? Así. Una vez más, felicidades, Héctor y Luz. Vaya, para mí muy especial en esta bonita tarde. ¡Arriba los regalos, arriba los regalos! ¡Eso! Antes de la cerveceada hay una sorpresa. Eso, muy bien. Oye, la fila está imparable, mi estimado. La fila está de nunca acabar. Seguimos compartiendo con ustedes, familia linda, la gente bonita desde Huancavelica, de gente de Huando, un cariño muy especial para todos ustedes. La gente de Acostambo, familia González, un cariño muy especial, la familia González. Qué lindo, por acá tengo una mamita que está pero feliz de la vida. Rolito, señora preciosa, ¿de qué parte? Acostambo. Vino con sus ojos cerrados, la señora preciosa. Se hace presente pues en este día maravilloso para Héctor y para Luz en el día de su matrimonio directamente de Acostambo, Perú. Caballero, ven por aquí, ven por aquí. Saludo para quién? Las Pampas, a todos los familiares de este caballero. Qué lindo. ¿Dónde están los familiares de los señores padrinos? ¿Dónde están los familiares de los señores padrinos? Qué lindo, qué lindo. Un abrazo. Mucho progreso para cada uno de ustedes, damas y caballeros. Que siga el éxito, que siga la felicidad en sus hogares. Gracias por venir. Gracias por acompañar a los señores padrinos. Seguimos bailando y avanzamos, familia. Avance, avance. Y la guanteadita, la guanteadita.
Por cierto, luego de esto ya se viene la gran selección para poder compartir con ustedes. ¿Ya? Se van preparando los padrinos y con toda su familia para poder ingresar con su selección correspondiente antes de ingresar pues, a lo que es el baile general. ¿Cómo se encuentra don Lulo? Lulo Valencia. ¿Cómo estamos, don Lulo? ¿Dónde te encuentras? Ahí está. Lo máximo, Lulo Valencia. Estamos viendo ya tu rascacielos. Sí, sí, ya viene. Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo. Queremos agradecer pues a la familia Valencia. ¡Lulo Valencia! Claro que sí, vamos a entregarle pues, pero antes vamos a invitar a la Orquesta Prueba Vivas, Orquesta Internacional Súper Amables del Perú, acompañado por la
para Rivas. Hay 10 cajas de cerveza por aquí para los flamantes esposos de parte de la familia Valencia Lulo. Voy a ceder el micrófono al caballero para que se dirija a los flamantes esposos. Primeramente, agradecer a Dios y saludar a toda la familia presente y a los novios. Luz, Héctor, felicidades. Es un sacramento que cumplen. Espero que este amor que se tiene dure hasta la muerte. Desde acá, la familia Valencia, mis hermanos, que no estén presentes seguramente en presencia, Clever y Noemí te hacen llegar a 1000 soles. Entrégale papá, mamá, para que sea su agrado. Sí. De Noemí, Matamoros y Clever. Adicional a ello, Ahí está viendo en vivo y en directo. Héctor y Luz, de parte de nuestro presente como Pampa, 10 cajas para que puedan ustedes disfrutar de parte de todas mis hermanas y mi persona. Felicidades y disfruten para toda la noche. Gracias. Internacional, súper amables del Perú, muchísimas gracias pues al señor Rómulo Valencia León, director musical de la Orquesta Internacional, súper amables del Perú. Hay cerveciada para los señores padrinos. Sí, hay cerveciada para los señores padrinos. A ver, vamos a coordinar por ahí, nos organizamos para poder brindarle la cerveciada a los señores padrinos. Ok, unos minutitos por favor, de Orquesta Internacional, súper amables del Perú. Vamos coordinando por acá algunos detalles para poderle pues ofrecer esta cerveciada a los señores padrinos. En este caso, al señor Juan Ramos Milka y a su hermosa esposa, pues señora Florinda Guamán Paucar. Ok. Ahora sí, me llevo el favorito. Seguir, seguir.
en nombre de los recién casados. Por acá la señora preciosa dice, a la cola, pues, a la cola. Amén. ¡Vamos a celebrar, vamos a celebrar, bonito! Hay una sorpresa de parte de los primos de la novia, del novio. La novia. Familia Valencia, no. ¿Cuántas caras están por ahí? Como 200 caras. Un abrazote para nuestro amigo José Valencia Lubio. Un momentito más se viene la sorpresa, ya no decimos su nombre. Y la niña está por ahí. Rubén. ¡Saludos! La familia Vicente Valencia, qué bonito. En un momentito, oficialmente lo vamos a anunciar en esta casa. Sigue llegando la cerveza para los novios. Gracias, gracias, gracias. Sigue llegando la cerveza para los novios. El agradecimiento de todo corazón de parte de los recién casados a cada uno de ustedes, damas y caballeros. La señorita que está haciendo mana un día hecho algo así. No tengo nada. Algo así. Sigue llegando la cerveceada por aquí. ¿Cómo está, señora preciosa? Sigue llegando la cerveceada. De parte de la novia, de parte del novio, de su hermosa familia. Y así culminamos la cerveceada para los novios. Gracias a cada uno de ustedes, damas y caballeros, de verdad que sí, familiares y amistades de la novia y el novio. Gracias, gracias, en nombre de los recién casados. Gracias a la Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo. Ya se viene una sorpresa de parte de José Valencia Lubio. Ahí la voz de orquesta. No, minutitos, por favor. Por aquí, a ver, vamos a leer esta runa que dice, de parte de tu hermano Rodríguez Vicente Valencia, con mucho cariño, con mucho aprecio para los recién casados. Claro que sí, vamos a leer el micrófono, por favor, caballero. Diríjase a los recién casados, por favor. Bueno, a todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Dios Todopoderoso que nos da la vida, y asimismo nuestros padrinos, los compadres, los novios, mis padres, hermanos, familiares, tíos, primos, amigos y amistades. En este día especial, mañana, mi hermana, está presente en un refresco.
ratito. Les quiero mucho. ¡Una vivas orquesta! La Orquesta del Perú, Internacional y Conquistadores de Huancayo. ¡Qué bonito! Hay una rumba más por aquí que dice por acá, de parte de tu primo Joseph Valencia Lulo, con mucho cariño, con mucho amor, pues, para los recién casados, caballero. Por aquí lo tenemos el micrófono, por aquí está Joseph. ¿Quién es Joseph? ¿No Joseph? Bueno, a ver, Luz, Héctor, un minutito, por favor. Una vez más, ¿qué más? Felicitarte a nombre de mi hermano Joseph y mi esposa Luz, que está en Estados Unidos. Ya Clever se ha hecho presente, todos mis hermanos. El amor es grande. Así como tenemos el amor por ti, espero que Héctor y Luz permanezcan en ese amor. Que se han jurado hace unos minutos y quizás muchos años atrás. Luz, este es el cariño de tu primo. Joseph Valencia Lulo y esposa. Gracias, felicidades. ¡Una vivas, orquesta, una vivas! Gracias, señor Joseph Valencia Lulo. Muchísimas gracias. De esta manera, pues, culminamos la hermosa ceremonia protocolar con el hermoso matrimonio de Héctor y Luz. Ahora sí, pasamos a la parte social donde hay una sorpresa más, me dice por aquí. Hay una sorpresa más. A ver, por acá me dice, atención orquesta. Santiaguito, por favor, Santiaguito. A ver, por acá. ¿De qué se trata la sorpresa?
No, ¿dónde están los hombres solteros? Los varones que están solteros. Nos vamos grabando.
gracias totales a la Orquesta Internacional Súper Amables del Perú. ¿Cómo andamos con los amigos de la Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo? Salud, chicos. Un cachito, por favor, Pablito. Adelante, Rodrigo Quispe. Bien, damas y caballeros, señoras y señores, buenas tardes de la familia hermosa. Vamos a compartir con ustedes los momentos tan especiales en esta bonita celebración. Agrupación de Bismar, hoy para poder compartir con todos ustedes, es una día muy especial para toda mi gente bonita.